Cuando recorremos las iglesias como cristianos, como personas sedientas de Dios, muchas veces lo que nos encontramos no es algo por lo cual nosotros estaríamos buscando. Con lo que nos encontramos muchas veces es algo perturbador más que alentador. Y es que si bien vemos, alguna vez escuchamos el nombre de Jesús, este nombre muchas veces no es del todo recomendado. Muchas sectas, muchas religiones creen en el Señor Jesús, pero no saben lo que significa para el creyente. En este video quiero hablarte acerca del conocer a Dios a través de la persona de Jesús. La palabra de Dios nos dice que nadie vio a Dios jamás, que nadie pudo ver a Él. Es más, Moisés, que era un siervo muy usado, pudo ver solamente a Dios las espaldas, porque Jehová le dijo que no existe hombre que le vea y mantenga su vida. O sea que el hombre que viese a Dios no puede permanecer en vida. Y Moisés era uno de los patriarcas dentro del Antiguo Testamento, quizás el más recordado, el más mencionado, cuyos 5 primeros libros fundamentan lo que en el mundo judío se conoce como la Torá. En estas profecías también Moisés declara que en un postrero tiempo Dios levantaría un profeta igual a él, al cual el pueblo de Israel deberá de oír, porque éste no hablará de su boca, sino hablará de Dios. Ese profeta es Jesús. Y es por eso también cuando le preguntan a Juan, le dice: ¿y quién eres tú? ¿Elías? ¿El profeta? ¿El Mesías? Y es que estaba determinado también que el Mesías es también el profeta. Para entender mejor este mensaje, vamos a hacer uso de la palabra de Dios, pero vamos a irnos al libro al cual hace mucha referencia a la divinidad de Dios. De los 4 evangelios, de las 4 perspectivas que nos van a mencionar a Jesús, el libro de Juan va a enfatizar la divinidad del Hijo de Dios y nos va a enseñar por qué Cristo debe ser reconocido y debe ser entendido desde el aspecto divino al cual Él mismo dice ser. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a empezar nuestra meditación versículo por versículo para poder entender claramente y con el tiempo suficiente de lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Dice la palabra de Dios en el primer verso que acabamos de leer que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y además nos dice el Verbo era Dios. En el verso 14 de este mismo capítulo, la palabra de Dios nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra verbo en griego quiere decir principio. Esta palabra se utiliza para referirse al principio de todas las cosas. Es la acción inicial de todo del universo visible, de todo el universo observable. Es notable reconocer que a quien se refiere como verbo es a Jesús de Nazaret. Teniendo esto en claro, vamos a releer el primer verso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Es decir, nuestro Señor Jesús era en el principio. Él estaba en el principio. La naturaleza del Señor Jesús no empieza cuando nace de la Virgen María. Este verso deja en claro que Él ya existía desde la eternidad y que estaba con Dios. Pero nos dice algo mucho más impactante que todos nosotros debemos de prestar atención. Y es que nos dice que el Verbo era Dios, dándonos a entender que Jesús no es solamente un arcángel, que el Señor Jesús no es solamente un profeta más,
que el Señor Jesús no es solamente un Cristo de películas o un niño Jesús. El Señor Jesús, bajo esta declaración de la palabra de Dios, es Dios. Y es que si nosotros entendemos a nuestro Señor Jesucristo y le quitamos esta identidad de Dios, de nada serviría el sacrificio que Él hace. No tendría valor alguno si no fuese que Él es Dios y siendo Dios se hace hombre y habita con nosotros. Si Jesús no fuese Dios, la salvación no estaría completa. El plan de salvación detallado en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la Tanaj, tiene cumplimiento en la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios hace énfasis, hace mucho hincapié en que nosotros debemos de escuchar a la palabra de Dios, al verbo de Dios. Verás, la palabra de Dios ha sido enseñada por mucho tiempo a través de sus profetas. Dios entregaba un mensaje a sus profetas y les daba ciertas indicaciones para que el pueblo de Dios pueda seguir. Pero ya sea que el pueblo sea rebelde o que el profeta no haya tenido los oídos y la mente totalmente alineados a Dios, el mensaje muchas veces era perdido, se perdía en la transmisión. Y Dios tenía que enviar otro profeta, levantar otro profeta para que el mensaje pueda seguir. Es por esta razón que la palabra de Dios misma cobra vida, para que Él mismo, a través de su propia doctrina, la doctrina celestial, pueda explicar Él mismo su palabra. Vamos a seguir leyendo lo que dice en el libro de Juan. El verso 2 deja en claro también que el inicio del Señor Jesucristo no nace bajo el alumbramiento de la Virgen María, sino que el verso 2 dice: este era en el principio con Dios. ¿Cuándo fue el principio? Pues el principio de todas las cosas. El principio. Vemos en Génesis 1:1 cuando la palabra de Dios nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio aquí se menciona de igual manera, y el autor del libro de Juan nos va a dejar bien en claro que el principio que aquí se establece es el mismo principio con el cual fue escrito el primer libro de nuestras Biblias, el libro de Génesis. En el verso 3 del libro de Juan dice lo siguiente: y todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y todas las cosas por Él fueron hechas. Verán, hermanos y amigos, Dios es un Dios todopoderoso. Él puede hacer y crear de la nada cosas que antes no existían. Dice la palabra de Dios que Él llama a lo que no hay como si existiera. Pero para que Dios Padre pueda crear todas las cosas, la Biblia nos enseña que es por medio de Jesucristo. En este mismo verso dice: y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Podemos entender también que el Dios creador, el Dios que hace posible lo que antes no había, ese Dios es Cristo Jesús. Para tomar como referencia, vamos a ir al libro de Colosenses 1:16. Dice la palabra de Dios: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este texto nos ayuda a entender también de que el Señor Jesús es el Dios creador. Es el Dios que materializa el asombroso poder de Dios Padre. Por medio de Jesús fue creado la tierra. Por medio del Verbo fue creado todas las cosas. Ojo lo que dice la palabra de Dios: aún las cosas invisibles. Es decir, que en las cosas invisibles, lo que nuestros ojos no perciben, también han tenido un inicio, un principio, un logos, un verbo. Y ese inicio, esa vida, fue
Cristo Jesús. Fue por medio de Cristo Jesús que todas las cosas fueron hechas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y a su vez está con Dios. Por eso puede realizar todas estas cosas. Y además recordando, el verso anterior, que Él estaba en el principio. Otra vez voy a hacer énfasis que Él no nace un 25 de diciembre, no nace en un establo, en un lugar como nos pintan las películas o los nacimientos que sueles hacer, por ejemplo. Él ya existía del principio, solo se encarna en la forma de hombre, pero su divinidad sigue estando con Él. Ahora vamos a ingresar al siguiente verso, al verso 4, y dice la palabra de Dios: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Notemos en este verso que no nos dice que el Hijo de Dios creará la vida, porque Él no crea vida. Y simplemente Él no puede crear vida porque Él es vida. En la esencia de Dios Hijo, de Jesús, el profeta, el Mesías, la vida es la esencia, lo que le compone. Los seres humanos necesitamos vida para vivir. Hablo espiritualmente. Cuando alguien está muerto espiritualmente, está triste, está en depresión, está en pruebas, llámale como quieras llamarle, pero la muerte ronda a esa persona. Necesitan la vida. Y esa vida es la que da el Hijo de Dios. Esa vida es la que a nosotros nos hace volver a sonreír. Provoca en nosotros, como dice la palabra de Dios, un nuevo nacimiento, un nuevo principio, una nueva vida. Porque la vida que es Jesús nos es compartida con nosotros. Por lo tanto, nosotros dependemos de la vida que es Jesús. En cambio, Jesús, al ser la vida misma, el unigénito de Dios, no depende de alguien más porque Él es la vida, porque Él es Dios. Vamos a leer otra vez este verso, el verso 4, dice: y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora tenemos más profundidad de la vida. La luz que Dios irradia para los creyentes, esa vida es compartida, es irradiada a todo aquel que cree en Él. Cuando el autor expresa que la vida es la luz de los hombres, nos está transmitiendo también que la luz es revelación. ¿Qué hace la luz? Va a revelar. ¿Qué va a revelar? Va a revelar los pecados de los hombres. Y les va a mostrar el camino a Dios. Les va a mostrar a Dios. La luz revela el pecado del hombre. Más adelante el Señor Jesús va a declarar que Él es la vida y la luz. La muerte y la oscuridad huyen ante la presencia de Jesús. Los muertos son resucitados, los cojos andan, los ciegos ven. ¿Por qué? Porque la luz está en la tierra. La tierra que era sumida en tinieblas, que estaba dentro del egoísmo de corazones fariseicos que solamente veían por su propio beneficio, pero no había misericordia, había disensión, había peleas, había muerte. Dentro de todas las personas, la luz vino a deshacer todas estas obras. Este es el último verso que vamos a meditar el día de hoy. Y dice así, el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Jesús vino a este mundo para dar luz y vida espiritual a todo aquel que en Él cree, según la profecía de Isaías 9:2. El término para prevalecieron puede traducirse como apoderarse, dominar o entender. Puede entenderse entonces que las tinieblas no comprendieron la luz, o no la dominaron, o no la derrotaron. Cualquiera de estas tres declaraciones son ciertas, ya que los seres humanos por sí solos no pudieron apoderarse,
no pudieron entender, no pudieron dominar la luz. Aunque Satanás y todas sus fuerzas se opongan contra la luz, no podrán dominar, no podrán entender, no podrán malograr el propósito de la luz. En resumen, mi hermano, Jesús es vida y es luz, y aquellos que lo aceptan son hijos de luz. Así como la luz fue en el inicio de la creación, todos los creyentes que aceptan a la luz en sus vidas se convierten en una nueva creación. Dios lo bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición esta corta meditación de la palabra de Dios. No se olvide de compartir con sus familiares, con sus amigos, para que podamos poner a Cristo en el lugar en el que Él se merece, el cual es Dios de dioses y Señor de señores. Recuerde que si nosotros dejamos a Cristo Jesús de lado y no le entendemos bajo la palabra de Dios, vamos a perdernos de la salvación. Si tú quitas a Cristo Jesús dentro de la doctrina la cual tú estás siguiendo, te estás perdiendo de la salvación, porque Cristo Jesús es la salvación.